que ya cada vez que vengo aquí a Nueva York, pues tratamos de realizar un contacto directo de la comunidad colombiana con su gobierno, con el presidente. En este mismo lugar estuvimos hace un tiempo dialogando en una noche, recuerdo yo, llena de emoción. Estoy aquí básicamente para cumplir el requisito y la obligación y el deber de hablar al mundo en las sesiones de las Naciones Unidas. Siempre por esta época casi todos los presidentes, las presidentes del mundo se reúnen para expresar algunas opiniones. Es la oportunidad de Colombia para hablarle al mundo. Hablamos de los problemas del mundo, de lo que consideramos es hoy los principales conflictos, contradicciones que enfrenta la humanidad en esta época del siglo XXI. No voy aquí a repetir el discurso, ya lo estaremos preparando. Obviamente tiene que ser alrededor de una voz que pueda hablar a nombre de Colombia y a nombre también de la humanidad, porque obvio, Colombia es parte de la humanidad y no cualquier parte. Tiene un acumulado en su historia de hechos que a veces nos avergüenza, pero de los cuales también tenemos que aprender. Poder construir una nación en medio de las realidades del mundo, una nación que pasa por un gran acuerdo entre todas y todos los colombianos, a pesar de nuestra propia diversidad regional, cultural, social, política. En medio de esa diversidad, que en mi opinión es una de nuestras grandes riquezas, está aún por hacerse, por cumplir la construcción de una nación. Es por eso, porque no se ha construido el pacto, el acuerdo de la nación, de toda la sociedad sin exclusiones, por lo cual todavía nos enredamos, nos enterramos en el sifón de la violencia. Es por eso que aún no logramos la integración suficiente y nos matamos entre nosotros mismos. En uno de los conflictos más largos de la historia, en una guerra casi que perpetua, en una conflictividad que no nos permite mirar pacíficamente cómo encontrarnos para hallar soluciones que quizás sean las más eficaces, y perdemos el tiempo, pero también la sangre. Tiempo y sangre en una violencia que lleva décadas, que nos supera nuestra propia vida, ciclo vital, que tiene generaciones enteras enterradas en una incapacidad humana de la sociedad colombiana por encontrar la paz. Nosotros hemos colocado como uno de los ejes rectores del gobierno, de la actividad cotidiana y permanente de este gobierno, la construcción de la paz. Le hemos llamado paz total, tratando de indicar que debemos pasar de una época a otra época, que de alguna manera tenemos que encontrar los mecanismos para cerrar la puerta definitivamente de una era de violencia y pasar a construir una era de paz. Esa bisagra entre una era y la otra, en la que no me atrevo a decir que tenemos la verdad sabida, que sabemos con certezas cómo caminar. Esa bisagra que separa una era de otra, de todas maneras, tiene unas necesidades que cumplir. Las reformas democráticas, el que el país deje de ser una de las sociedades más desiguales del mundo, donde la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen es tan grande que ustedes mismos, a pesar, me imagino, de los grandes problemas de una ciudad como esta, de las grandes del mundo, sus complejidades, su propia diversidad y su propia conflictividad, ustedes aún aquí en lo que se ha denominado la capital del capitalismo,
del mundo entero, no encuentran esas distancias sociales tan agudas como las que se encuentran en Colombia. Aquí hay gente muy, pero muy rica, indudablemente, pero sus distancias sociales, el 10% más rico de esta población neoyorquina no está tan lejos del 10% más pobre como sí estamos en Colombia. Y esa distancia y esa desigualdad es quizás la causa fundamental de nuestra violencia. Puede que no sea una tesis completamente cierta, que haya otras razones, muchas más, pero indudablemente una de las razones que no ha permitido construir una gran nación y que nos ha mantenido por generaciones matándonos entre nosotros mismos, surgiendo problemas tan complicados como el narcotráfico, las guerras, la pobreza, los niños que mueren literalmente de desnutrición, tiene que ver con la desigualdad social. Y la desigualdad social no se soluciona volviendo más pobres los ricos. A veces se nos critica creyendo que eso es lo que queremos. Hoy tenemos una reunión con los más ricos de Colombia. No se trata de empobrecerlos, se trata de enriquecer los pobres, que es un camino diferente. Se trata de recortar esas distancias, no tumbando los que están arriba en su riqueza, sino ascendiendo en el progreso social para los que están más abajo. Y eso implica una serie de reformas democráticas. Decíamos en la agenda de hoy, que todavía no termina, después de esto habrá otras reuniones, que ya los años siempre van marcando su territorio, que venimos desde la Chile austral, yendo a un acto que siempre nos deja acongojados, 50 años de una de las dictaduras más sanguinarias que ha tenido la historia latinoamericana en Santiago de Chile. Paramos en Colombia para inaugurar un gran programa de enseñanza, de programación del lenguaje de las máquinas, tratando de saltar en términos de innovación y de tecnologías entre nuestra juventud popular. 100,000 jóvenes de los barrios populares que se puedan educar no en cómo se cacharrea un computador, sino en cómo se hace, cómo funciona, cómo se pueden construir los programas adaptados a nuestra realidad. Y luego pasamos por Cuba, en la reunión del G77, la mitad de la humanidad allí reunida, países africanos, asiáticos, árabes, europeos, latinoamericanos, tratando de construir miradas comunes alrededor de problemas antes de venir a los grandes edificios allá en la primera de las Naciones Unidas en Nueva York, para al final alcanzar un diálogo con toda la humanidad. En ese periplo que pasa por esta reunión, quisiera comentarles que es indudable que tenemos que alcanzar este acuerdo nacional que busque una mayor equidad en la sociedad colombiana, que tiene que ver con temas centrales, en mi opinión. La tierra. El primer punto del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Santos, ya hace unos años, bastante ya van, es el que se pueda repartir 3 millones de hectáreas fértiles a centenares de miles de familias campesinas. Eso significaría casi duplicar nuestra producción de alimentos. Los alimentos en Colombia hoy no alcanzan a cultivarse en 3 millones de hectáreas. Eso significaría dar un paso muy cierto en la industrialización del país partiendo de la agroindustria. Eso significaría una repartición de la riqueza creada a partir del trabajo agrario muchísimo mayor
No es lo mismo cultivar en 3 millones de hectáreas que en 6. Indudablemente, y yo creo que acertaron quienes llegaron a ese acuerdo, gobernantes e insurgentes. Indudablemente el campo de Colombia tiene que tener vida, tiene que revitalizarse. Esas tierras fértiles abandonadas, ya sin siquiera un heredero joven que tome las posibilidades de sembrar, porque los jóvenes quieren ya vivir en estos edificios, en estas tecnologías, y están abandonando nuestras tierras cuando hay tantos millones de campesinos que quisieran, algunos incluso cultivando hoja de coca, otros arrinconados alrededor de las quebradas, de los ríos, en los páramos, arriba, en tierras infértiles. ¿Cuántos quisieran 10, 20 hectáreas para producir maíz, para producir yuca, plátano, frutas, para producir riqueza, para producir la alimentación del pueblo colombiano e incluso para llevar parte de esa alimentación a una humanidad que cada vez tiene más hambre, que cada vez tiene más pobreza? La tierra en Colombia tiene que ser uno de los factores de acuerdo nacional. ¿Cómo compramos nosotros 3 millones de hectáreas a quienes hoy la tienen? Pacíficamente, al precio comercial incluso. ¿Cómo logramos los recursos para ello? Y sobre todo, porque los tenemos los recursos y tenemos esa tierra ahí. ¿Cómo logramos apresurar los pasos de tal manera que no compremos 30.000 hectáreas por año, sino que podamos comprar 300.000, 10 veces más, y entonces en 10 años hacer una reforma agraria en Colombia y terminarla? Y lograr que entonces, cuando ustedes paseen de nuevo por el país, lo recorran o vayan a establecerse de nuevo, o sus hijos o sus nietos, entonces nuestros campos destilen vida, nuestros campos puedan destilar paz y no los miedos y el terror que muchos de ustedes incluso sufrieron antes de tomar el camino del exilio. Esas reformas, la tierra, la educación, son fundamentales para construir la paz. Que la juventud colombiana no tenga que irse de su país. Ayer me encontré ahí en el Times Square caminando. Me puse a caminar porque he perdido la costumbre. Cuando puedo, camino. Me puse a caminar por esas calles que ahora huelen a marihuana. Ahí íbamos saliendo medio trabados. De la caminata. Que genera una pregunta, ¿cómo así? Colombia, ¿cuántos murieron por la marihuana? ¿Cuántos se encarcelaron? Y aquí se está vendiendo en las esquinas legalmente. Y no es marihuana colombiana. Hay una injusticia allí. Nosotros pusimos los muertos y ahora ellos sacan las ganancias. Ese mundo así no debería ser. Pero aún caminando por allí entre tanta gente que visita la ciudad de Nueva York, encontré grupos de colombianos, muchos, algunos de turismo, otros de aquí, establecidos, pero me causó impresión 1 o 3 muchachos iban, mochilas, se notaba el caminar. Venían caminando, pasando por el Darién y habían llegado al Times Square en Nueva York. Habían pasado por el hueco que llaman en Arizona, pasaron. Y de pronto, y me lo contaron abrazándome, porque encontraron a su presidente. Los jóvenes, la mayoría, sienten un enorme cariño por el gobierno, por el cambio, porque ellos votaron en masa y determinaron esa transformación de Colombia. Y me entristeció verlos ahí, como si nosotros, como padres colectivos de la sociedad colombiana, tuviéramos esa incapacidad de cuidar a nuestra propia juventud,
que se va de nuestro país tan hermoso a hacer semejante travesía tan peligrosa, con la muerte prácticamente cercando los pasos para llegar aquí a tratar de tener un mejor vivir. Ojalá lo tengan. Esa juventud preciosa que se nos va, porque simplemente en Colombia no hay educación, no hay universidades que se abran al conjunto de la juventud, porque o se tiene plata o se es demasiado inteligente para pasar en un examen, pero la inmensa mayoría de nuestros jóvenes no logran la educación superior, y ahí hay un gran fracaso de la sociedad colombiana. Por eso la educación, el que podamos no solamente repartir tierra fértil para producir alimentos, sino que podamos educar a nuestra juventud toda, sin exclusiones. A mí me parece que son los dos rieles. Hay más problemas indudablemente, pero estos son los dos rieles que nos podrían ayudar a construir una nación como lo vemos en Estados Unidos y en su historia, con todos sus problemas, con sus propias guerras que las tuvieron. Una nación como esta se construyó cultivando la tierra. Los campos de los Estados Unidos, las tierras fértiles, que son muchas, no dejaron un centímetro sin cultivar. Y se construyó con las universidades, con la educación, llevando a esa juventud anglosajona y negra al estudio. Nosotros tenemos, y no es por imitar a los gringos, pero es un recorrido que nuestra nación tiene que hacer. También la tierra en Colombia, y también el cultivo del cerebro. El cultivo de la tierra y el cultivo del cerebro son los ejes fundamentales para la construcción de una nación. Y eso es lo que estamos intentando hacer en ese país. De eso hablamos con los ricos cuando se reúnen con nosotros. Acordemos eso. La riqueza crecerá más si nuestros campos y nuestros cerebros son cultivados, y nuestro corazón descansará en la paz y no en la violencia si lo logramos. Aquí, si quieres, sí, también son. Tienes las dos circunstancias. Tienes las dos circunstancias, que es la ausencia de educación, que llega al 50% de los jóvenes de tu edad, que salen de la secundaria y nada, ni cena, ni universidad de garaje, que es una pérdida de tiempo, ni universidad pública, y la privada, si no hay un crédito a tasas de interés altísima, no hay educación. Y después viene el otro problema para quienes logran la educación, que es la pertinencia. Los jóvenes salen de la universidad y no hay un espacio, porque la economía está concentrada. Uno podría, no sé, ustedes me ayudarán en eso, pensar que una vez salga un joven, una joven de una universidad, que debería salir con un proyecto, no de ver cómo se vuelve empleado, sino un proyecto de creación en los campos que sea. Allí debería haber un banco inmediatamente, un banco agrario, no para explotar al joven, sino para ponerlo a funcionar en lo que estudió. Ese es un tema de análisis en este momento con el banco agrario, que hemos querido que se vuelva banco agrario y popular, que no solo esté en el campo, sino que pueda estar también en la ciudad, ayudando a las personas con más necesidades, no a los que más tienen, que para eso tienen los otros bancos. Aquí en este tema de la tierra, entonces, y de la educación, hay un fundamento para construir una nación. Es quizás lo que permitiría que los flujos de migración no aumenten como están aumentando en estos momentos, que es una realidad que la diplomacia colombiana, que su cuerpo en el extranjero, el Estado, tiene que empezar a reconocer cada vez con más capacidad.
Hay otra Colombia fuera de Colombia. Los mexicanos podrían decir algo parecido, creo yo. Hay otra México fuera de México. En los Estados Unidos hay un México galopando, cada vez más grande. Unas realidades que tienen que ver con los hijos de ustedes que nacieron aquí. ¿De dónde son ellos? Esa construcción de esa cultura que podría traer exclusiones. No soy de aquí, no soy de allá, dice la canción de Facundo Cabral. También puede traer una riqueza que es una nueva cultura. El hecho que tengamos de aquí y tengamos de allá esa juventud, esa niñez que nace en estos países, pero cuya sangre palpita con los genes de la colombianidad, de la latinoamericanidad. Aquí hay un trabajo cada vez más creciente. Los datos que tenemos del Darién, el tapón del Darién, que no se usaba, yo no conocía ese tipo de migración, no sé ustedes, solo hasta muy reciente, 2 años, 3 años quizás, ha empezado un flujo de personas, de seres humanos, a andar por una de las selvas más inhóspitas del mundo. Allá ni siquiera la guerrilla se criaba. Era un mundo, por eso se llama así, el tapón del Darién, que separaba desde la naturaleza intrincada opciones como las de hacer una carretera que se volvieron casi imposibles entre Panamá y Colombia. Por ahí ahora pasan 3.000 personas al día. Y el año pasado eran 1.000. Y dicen quienes estudian estos fenómenos que perfectamente se pueden volver 6.000. Cuando uno habla en estos términos, está hablando de que por ahí puede cruzar 1.000.000 de personas. A la fecha mal contados, porque no tenemos cómo saberlo con certeza, ha pasado 500.000 de personas. Y es altamente probable que lleguemos a 1.000.000 de personas pasando, caminando con niños, mujeres, niñas, viejos. Esa selva tan inhóspita, a seguir caminando después por toda Centroamérica para tratar de llegar a este país. Hay quien dice que esa cifra puede crecer hasta los 3 millones. Colombia nunca había vivido eso. Cuando se cuenta más o menos quiénes son los que pasan por allí, encontramos que la inmensa mayoría son venezolanos, venezolanas, indudablemente colombianos y colombianas que se mueven en el mismo flujo, ecuatorianos y ecuatorianas, haitianos, y ahí empieza una escalera de nacionalidades, afganos, hindúes, chinos, hasta completar partes muy lejos de Colombia que pasan por el tapón del Darién. El tapón del Darién se convirtió en un eje neurálgico del éxodo humano. Hay varios, pero este es uno. Nos han pedido desde aquí, el poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos. Nos han pedido que corramos en cierta forma la frontera de México con los Estados Unidos en sus puestos de migración, para que se instalen puestos de migración en Colombia, con cierto temor por parte de nosotros que lo que hagamos sea aumentar aún más el flujo de migración hacia Colombia, que al no solucionar su deseo de llegar a este país por las buenas, legalmente, pues termina haciéndolo ilegalmente, y aumentemos aún el problema. El examen de la migración es un problema que tiene que ser debatido por toda América Latina. Ya se están construyendo los instrumentos para ello. Y tiene que ser un espacio de diálogo
con el poder político de los Estados Unidos en todas sus versiones. No es con el látigo y el caballo y el perro como se va a detener la migración. Aquí ustedes, quienes ya se han establecido en este país, pueden ayudarnos, porque este es un problema nuevo realmente. Pueden ayudarnos en establecer posibilidades de solución a la problemática. Nosotros hemos partido de las siguientes tesis. Una, la colombianidad establecida en los Estados Unidos debe ganar en derechos. Debe adquirir los derechos de la ciudadanía como los demás ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos. Esa ha sido una indicación que el presidente le ha dado a la Cancillería y a todas las embajadas y consulados. Esa es la prioridad. La prioridad no es los cócteles con los senadores y los congresistas de cada país y el lobby, etcétera, que hay que hacerlo, pero no es la prioridad. La prioridad es que nuestra colombianidad en cada país de la tierra donde esté gane en derechos como seres humanos. Y en Estados Unidos, obviamente, gane. Cosas se han logrado, aún no las suficientes. Ahora ya se habla del derecho a la unificación familiar, que es un logro. Aún hay que hacer más. Aquí no debería haber un solo colombiano o colombiana en negro, escondiéndose ahí en las aceras, en los metros, tratando de rehuir la requisa, asustado en su lugar de alojamiento, que muchas veces son inquilinatos. Yo no viví, pasé una noche en una aquí en Queens, porque quería saber qué era lo que vivían los migrantes latinoamericanos clandestinos en Queens, y lo logré. Un espacio tan pequeño, y habían 3 parejas, 3 familias, una ecuatoriana, una paraguaya y una colombiana, y los 3 hombres estaban enfermos porque habían tenido accidentes de trabajo casi que mortales, y les preguntaba cómo era posible. Uno había caído en un gran tanque de pintura, por ejemplo, otro tenía los pulmones destrozados. Era una nueva esclavitud. Por su ilegalidad los sobreexplotaban al punto que esos hombres jóvenes prácticamente habían perdido su capacidad vital, y sus compañeras los apoyaban tratando de que esa lucha por sobrevivir aquí pudiera fructificar para el bien de todos ellos. En ese inquilinato encontré algo que ya sabía, y es las nuevas esclavitudes. Ningún colombiano o colombiana en estos países que haya venido por lo que sea, por la ilusión, por el miedo, por el terror, por la amenaza, por la esperanza de un mejor vivir, debe pasar por esas condiciones. Y el cuerpo diplomático debe estar al servicio de que eso no ocurra. Los derechos de la colombianidad en el extranjero son la prioridad del trabajo diplomático. Y ese es el primer requisito para hablar de este tema de la migración. No se nos puede presionar por impedir que el éxodo siga sin antes hablar de los derechos de las gentes colombianas que ya están en los países de donde salen este tipo de presiones. El segundo tema indudablemente tiene que ver con ordenar la migración. Estados Unidos necesita fuerza de trabajo. En realidad no está saturada la economía norteamericana. Hay una cantidad de gente en Latinoamérica que quiere trabajar aquí, y hay una necesidad de trabajo que hay aquí. Así que juntar eso de una manera ordenada, de tal manera que no se nos mueran los niños en el Darién. Una niña colombiana, cuando yo estaba en Costa Rica hace 3 semanas, murió deshidratada en una clínica de Costa Rica por su travesía a través del tapón del Darién.
Los médicos de allá no pudieron hacer nada y murió. ¿Cuántos muertos van? Esto es una tragedia humanitaria. Por tanto, ordenar la migración es fundamental y debe ser un acuerdo con los Estados Unidos. Cupos establecidos de migrantes para poder traer aquí legalmente y que se junten las dos necesidades, la de querer trabajar aquí y la de la necesidad de que haya trabajo aquí. Pero hay un tercer elemento que es fundamental y que la sociedad norteamericana debe entender, y sobre lo cual hablaré en las Naciones Unidas. Y es que la migración no va a cesar si no hay prosperidad allá. Ese es el tema fundamental. Si allá lo que hay es pobreza, si allá empiezan a perderse las aguas por la crisis climática y los desiertos crecen, si allá la posibilidad de comer, si adicionalmente se bloquea sociedades enteras, lo que van a llegar aquí son millones y millones de personas. Así que hay que hacer una conducta, hola, una conducta que Albita, que trabajó y me crió, me ayudó a criar mis hijos, está aquí también. Entonces, ya viene Taminango, Nariño. Hola. Albita. La prosperidad de nuestros países es fundamental. Aquí se guardan 600.000 millones de dólares de DEX, se llama así, buscando cómo transitar de las energías sucias a las energías limpias dentro de Estados Unidos. Les saldría más barato si lo hiciéramos con las energías limpias de Sudamérica. Allá tenemos las aguas, el sol, los vientos. Esa plata allá generaría un proceso de industrialización. Podríamos a través de los cables de energía eléctrica traer energía limpia hasta acá que se necesita, porque si esta chimenea de gases que hay en Estados Unidos no se detiene, se acaba la humanidad. Son dos grandes chimeneas, tres: la china, la norteamericana y la europea. Si esas tres chimeneas no se apagan, no las cerramos, toda la humanidad y la vida en el planeta va a perecer. Eso es lo que se llama la crisis climática. La estamos viendo. Los virus, decenas de miles de muertos. Entonces, ¿cómo se apagan las chimeneas? Con energías limpias. ¿Y dónde se puede producir más energía limpia en esta América? Si no es en América del Sur. Allí donde está el verde y allí donde están las aguas. Podríamos llegar a un acuerdo fundamental. Pues si queremos sobrevivir en el planeta y hay que apagar esta chimenea, pues hay que traer la energía limpia. Y si pudiéramos hacer eso, entonces la prosperidad también nacería en nuestros pueblos, porque allí habrían empresas, porque allí habría industrialización, porque allí habría una palabreja que me inventé, una prosperidad social descarbonizada. Si allá hay prosperidad, aquí no entran tantos. Si desbloquean allá, y tendría que hablar a nombre de Venezuela, si desbloquean a Venezuela, no pasa la gente por el tapón del Darién. Es el 90% de la gente que hoy por miles diariamente pasan por el tapón del Darién son venezolanos y venezolanas. Desbloqueen ese país, permitan que las medicinas lleguen, permita que la comida llegue. Los colombianos seríamos los mayores beneficiarios, porque llevaríamos comida a Venezuela, cultivando nuestros campos. Pero con esos bloqueos es como tirar un boomerang
Se creen muy duros, se creen muy firmes. Vamos a acabar con el régimen. Tiran el boomerang y da la vuelta de tutún y le pegan la cabeza al que la tiró. Entonces ahora el boomerang es 1 millón de personas pasando por el tapón del Darién, camino a la frontera de los Estados Unidos buscando el hueco. Es un boomerang terrible. Así que la propuesta nuestra es que la migración se acaba, o por lo menos en los niveles abultados que hoy tenemos, porque siempre habrá un flujo entre los pueblos. Se restringe, disminuye si hay prosperidad en nuestras tierras. Y de eso vengo a hablar con el gobierno de los Estados Unidos. Hay que cambiar la forma de entender los problemas de América. A mí me decían que por ser de izquierda, yo aquí me estoy alargando. Me decían que por ser de izquierda, entonces me gustaba quemar la bandera de los Estados Unidos. La verdad nunca quemé ni una. Me parecía, porque cada bandera, detrás de cada trapo, que al final es tela, pero lo que hay es una historia. Es lo que vemos en la bandera, nuestra historia, no la tela en sí misma. Los colores representan un acumulado de luchas, de episodios buenos y malos, de ilusiones de pueblos. Y en los Estados Unidos hay un pueblo que ha luchado y que ha construido todo esto. No podemos entonces decir ese pueblo no vale, esa historia no vale. Claro que vale. Es más, los Estados Unidos comenzaron construyéndose como una ilusión que teníamos nosotros para construir en Colombia, entre otras cosas, que es la democracia radical. La comunidad tomando sus decisiones ella misma. Así nacieron estos estados. Una democracia directa, no era ni siquiera representativa. Nosotros quisiéramos tener esa democracia en Colombia, quisiéramos llegar hasta allá, pero el hecho es que no podemos borrar nuestras historias, están allí y hacia adelante sí que van a estar. Esta América, si podemos superar los problemas de la actual humanidad, los problemas vitales, esta América la vamos a compartir por miles de años hacia adelante. Aquí se construirá una civilización humana. Hasta ahora somos países. No sabemos bien cómo será porque nos mezclaremos y mucho, aquí y allá. Pero habrá una civilización americana, muy nacida de banderas y palabras como la democracia, como la libertad, como la justicia, como la decisión comunitaria, muy común. Arrancamos casi las mismas luchas al mismo tiempo y no nos conocíamos, ni los anglosajones de aquí, ni los latinos, ni los negros, ni los indígenas de allá. Y construimos repúblicas. No le cortamos la cabeza a ningún rey, pero construimos repúblicas. Y entonces va a haber un destino común, indudablemente. Tenemos que ubicar los escenarios comunes que permitan que sin doblegar, sin humillar, los pueblos de esta América se puedan hablar entre sí y puedan solucionar los problemas fundamentales de nuestra América, uno de los cuales indudablemente es la migración, otro la desigualdad de riquezas entre el norte y el sur, y otro indudablemente la pobreza. Bueno, a eso he venido y eso quería comentar con ustedes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer en los próximos días? Espero de los funcionarios la máxima actividad en torno a la organización de la comunidad colombiana. Tenemos una tarea para la comunidad, ustedes nos pondrán otras. Queremos que en cada rincón del mundo se sepa que hay un país de la belleza que se llama Colombia
y que vale la pena ir allí, que nuestra gran riqueza ya no va a ser ni el petróleo ni el carbón. Nuestra gran riqueza va a ser la cultura y ese inmenso verde de todos los colores que es la inmensa biodiversidad colombiana, una Colombia potencia mundial de la vida. Gracias muy amables por escucharme.